comenzar con el proceso de formulación, de concertación de un borrador de ley de educación para ser presentado al presidente de la República y a su vez, en su momento, ser sometido vía él al Congreso de la Nación. Como había informado en la sesión anterior, el Ministerio de Educación está muy interesado en que este proceso de concertación para una nueva ley de educación se haga en el seno del Consejo Económico y Social, sin que esto represente, claro está, una limitación a la participación de sectores o de instituciones que, aunque no formen parte del Consejo, sí están interesados en incidir en el marco legal jurídico del sistema educativo dominicano. En ese sentido, pues hoy hemos solicitado a Monseñor que en este espacio podamos presentar la propuesta metodológica para la concertación de esta construcción de un borrador o un anteproyecto de ley. Conocedores y conscientes de que la ley 6697 ya no es suficiente para darle sostenibilidad a la reforma que a partir del Pacto Social por la Educación pues inició. Hemos llevado un proceso de transformaciones en el sistema educativo dominicano que en algún aspecto obedece a mandatos de la ley 6697 que nunca fueron aplicados y en otros aspectos obedece a ya las demandas que una nueva educación presenta a la sociedad dominicana para elevar la calidad de los aprendizajes. Entonces, hoy tenemos una situación en el sistema educativo dominicano de cuasi ilegalidad, en tanto hay una serie de medidas de reforma, de transformaciones que no tienen el soporte sólido, legal, para que puedan sostenerse en el tiempo. Eso hace urgente la tarea de contar, desde mi punto de vista, más que con una reforma de la ley, con una nueva ley, porque el volumen de reforma, de transformaciones que amerita hacerle es tal que el resultado, independientemente de cómo le denominemos al proyecto, va a ser un nuevo marco jurídico. En ese sentido, nosotros hemos procurado los servicios profesionales del licenciado Gregorio Montero, que es un especialista en administración pública. Estuvo, digamos, en el momento en que se formuló la ley de administración pública, desempeñó un papel estelar y ha desarrollado toda una vida profesional en el marco del estudio, del conocimiento del Estado, en este caso del Estado dominicano. Hace poco tiempo, pues, concluyó sus funciones internacionales como secretario general del CLAC, que es especie de el organismo en América Latina versado en temas de administración pública, con mucha presencia en todos los países de nuestra región. Entonces, él va a fungir como el facilitador del proceso, es quien nos va a orientar y asesorar sobre estudios paralelos que haya que hacer, sobre el nivel de inventario que es necesario incorporar en términos de todo el andamiaje jurídico que hay sobre el sistema educativo, pero sobre otros temas que de alguna manera tocan al sistema educativo, o también que el sistema educativo toca en alguna forma otros sectores. La idea es presentarle hoy la metodología, es la presentación que hará Gregorio, que nos pueda servir sus comentarios, sus planteamientos de retroalimentación y que nos permita marcar ya el inicio formal en coordinación con el Consejo Económico Social de este proceso de concertación.
La expectativa nuestra es que sea lo más abierto, lo más plural posible. Esta metodología permitirá y animará a que sectores presentes en el Consejo puedan desarrollar procesos propios de su sector para unificar propuestas y planteamientos que puedan ser conocidas en este espacio para su debida ponderación y virtual incorporación. Una vez concluyamos con el proceso y tengamos ya un documento que pueda ser entendido como borrador de anteproyecto, entonces ya nos ocuparemos de someterlo a la consideración del presidente de la República, que tiene ya iniciativa legislativa, y él a su vez pueda, además de observarlo, presentarlo o someterlo al Congreso de la Nación para ya su debido conocimiento y aprobación. Esperamos que podamos contar muy pronto con una nueva ley de educación, porque debemos recordar que una de las condicionantes de la sostenibilidad de las políticas públicas, más allá de los recursos que siempre son indispensables, es precisamente tener un marco legal que garantice su aplicabilidad en el tiempo. Y claro está, si ese marco legal ha surgido de una base social tan legítima y plural como es la que convoca el Consejo Económico Social, no nos cabe duda que esa ley también tendrá mucha legitimidad. Así es que con ese ánimo y con esa expectativa es que entonces queremos presentar a mano de Gregorio Montero la propuesta metodológica. Para mí un placer inmenso, señor ministro, estar acá en este espacio para compartir algunas ideas sobre lo que estamos ya discutiendo, analizando en el seno del Ministerio de Educación con los actores que se han definido desde la institución para llevar a cabo este proceso que, como bien lo decía el ministro, solo estoy en una condición de consultor y facilitador del proceso, por lo que una tarea que tengo es procurar conciliar los conocimientos repartidos que hay sobre la temática, tratar de hacer sinergias con ellos y ponerlo a disposición de la elaboración de una nueva ley de educación. Hay cuestiones que, por respeto del tiempo, claro, y de ustedes y su agenda, vamos a pasarla lo más rápido que podamos, pero sin menoscabo de que podamos entender de la mejor manera posible lo que nos estamos proponiendo y lo que se está proponiendo, que es en definitiva lo que hace el consultor. Tener cuidado es lo primero que se debe plantear en una nueva ley, en una reforma de la ley de educación. Tener cuidado con la estructura lógica de la ley, con la técnica legística, para no repetir errores de la 66-97, salvando siempre el momento. Una cosa fue la década del 90 y otra cosa es el pleno siglo XXI, como estamos hoy. Y toda la cuestión de la calidad regulatoria de cualquier norma que en estos tiempos hay que cuidar. Fíjense que hay leyes muy buenas, pero que lamentablemente no se aplican. A veces hay cuestiones relacionadas con el proceso de discusión y análisis de las propuestas de reforma de una ley. Pero también hay temas muy buenos, temas que son de la necesidad de una sociedad, pero que no son bien recogidos en leyes y en consecuencia no hay resultados a posteriori. Pero la estructura que proponemos es la estructura que en nuestro país de alguna manera se viene profundizando, que tiene que ver con una motivación, tiene que ver con referencias jurídicas, referencias constitucionales, pero también referencias de leyes adjetivas, y tomar muy en cuenta elementos reglamentarios que en el país en los últimos años ha crecido muchísimo. La reglamentación en nuestro país es muy amplia, sobre todo a partir de la Constitución de 2010. El título del proyecto de ley, ¿cuál será el título que llevará esta propuesta? ¿Ley General de Educación nueva vez? ¿O tendrá algunos elementos diferenciados desde el propio título?
Bueno, ¿cuáles son los dispositivos y los contenidos que va a tener una nueva ley de educación? Hay que ver lo de disposiciones generales, finales, transitorias y derogatorias. La ley actual no necesariamente sigue al pie de la letra todos estos elementos, y volvemos a hablar de la temporalidad. Y con relación a la calidad regulatoria, hay que tener muy en cuenta el proceso de investigación y análisis. Ya lo decía el ministro, la praxis dejó atrás la Ley General de Educación en el sistema educativo dominicano. Pero hay que tomar muy en cuenta lo que ha ocurrido con la Constitución a partir del 2010. La Constitución ya planteó elementos de transformación del sistema educativo dominicano. Por otro lado, hay que tomar muy en cuenta el proceso de concertación. El ministro Navarro tiene esto bien claro, y una prueba es que está partiendo desde acá, tomando en cuenta todos los demás instrumentos que la Constitución y las leyes ponen a disposición de los procesos de participación en nuestro país. Y hay que tomar en cuenta lo de la racionalidad del contenido. Cuando vas a hacer una ley, y sobre todo que es una ley con participación, como debe ser cualquier ley en el siglo XXI, hay una tentación de querer colocarlo ahí todo y cualquier cosa. Y esto puede convertirse luego en un problema para la aplicación del contenido de la ley. Entonces tenemos que hilar bien fino cuál es el contenido que necesitamos para una nueva ley general de educación. Y por eso es que este proceso de discusión, este proceso de concertación, tiene que llevarse a cabo con la mayor ecuanimidad posible. Ya sabemos de leyes en nuestro país que no han sido aplicadas de manera correcta, producto de que su contenido responde demasiado a intereses de sectores, a intereses muy particulares que nada tienen que ver luego con la aplicación efectiva de una ley. Entonces, tal vez un llamado que vamos a estar haciendo en todo el proceso. Ahora, a nosotros nos cambió el escenario, no solo en el ámbito educativo, toda la sociedad dominicana, todo el Estado dominicano de alguna manera ha sido removido por el texto constitucional de 2010. El sector educativo, como es lógico, no escapa de ello. Entonces, el llamado es a tomar muy en cuenta las incidencias de ciertos artículos y postulados constitucionales sobre el nuevo esquema educativo dominicano y, en consecuencia, sobre la Ley General de Educación. Y aquí yo les menciono algunos, otros a lo mejor ni siquiera se los menciono. Por ejemplo, los artículos 7 y 8 de la Constitución Política nos hacen un planteamiento con una claridad probablemente novedoso para nosotros. Hace tiempo que venimos hablando del Estado social y del Estado de Derecho. Pero sin embargo, la claridad con la que el artículo 7, por ejemplo, lo plantea, cuando dice que el Estado dominicano, para que no quede duda, es un Estado social, democrático y de derecho. Luego en el artículo 8 dice que uno de los roles del Estado es garantizar los derechos y la dignidad de las personas. Entonces todos sabemos lo que implica el derecho fundamental a la educación en un contexto de este tipo. Por otro lado, algo que le está pasando por debajo de la mesa a mucha gente en este país con la articulación de nuevas leyes tiene que ver con el artículo 53. Y es que el artículo 53 de la Constitución habla por primera vez en toda la historia republicana de los derechos del consumidor de bienes y servicios. Pero fíjense que lo plantea como derecho, ya todos sabemos las implicaciones que tienen los derechos fundamentales a partir de esta Constitución de 2010. Hay que contextualizar muy bien en cualquier proceso de discusión el artículo 63 y todo lo que plantea con relación al derecho a la educación como derecho fundamental. Probablemente nunca la Constitución fue tan clara, porque ustedes saben que tiene varios numerales, en donde desarrolla prácticamente y traza pauta de cómo debe articularse el sistema educativo en la República Dominicana. Y por si acaso se quiere uno seguir pasando de vivo en nuestro país, no olviden que habla de la responsabilidad civil y patrimonial del Estado y de los funcionarios.
Pero el artículo, y este es importante tomarlo en cuenta, que surgió en una discusión previa a esta, que se hizo en el Ministerio de Educación, tomar en cuenta la responsabilidad que plantea la Constitución para el Estado en materia de deporte y recreación. Si vemos el numeral 1, también plantea que el Estado tiene la obligación de garantizar que a través de las escuelas se lleven a cabo o se materialice el derecho de educación física, en este caso, por decirlo de alguna manera. Fíjense que la Constitución de 2010 plantea el catálogo de los derechos fundamentales, derechos de primera, segunda, tercera, y dicen que algunos hasta de cuarta generación, como por ejemplo el derecho de libre acceso a la información pública, el derecho a la transparencia, que no es solo una obligación ni un mecanismo de gestión, sino también es un derecho fundamental, el derecho a la participación, etcétera, etcétera. Entonces, aparecen en los artículos 68 al 73 las garantías de los derechos fundamentales. ¿Para qué debemos nosotros prepararnos? Para tener ciudadanía accionando ante los tribunales contra el Estado y sus funcionarios por la conculcación de derechos fundamentales. Esa es una realidad. El Tribunal Constitucional que ahí tenemos no es un cuento, no es un invento. Y más adelante veremos también otra cuestión. Entonces, al articular la Ley General de Educación, en tanto reglamenta, regula, desarrolla un derecho fundamental, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. No olviden que el artículo 75, en su numeral 8, habla de la educación como deber y como obligación, además. Porque esta Constitución estableció, además de una cartilla de derechos, estableció una cartilla de deberes para los ciudadanos, de lo que nunca se habla mucho en nuestro país. Todo el mundo reclama derechos, pero cuando hay que hablar de deberes, parecería que es de interés de poco. Bueno, la Constitución ha dicho, la educación, además de un derecho, es un deber y una obligación que ustedes saben que mueve a toda la sociedad, particularmente a los padres. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que en materia institucional, en materia de administración pública, la República Dominicana debería cambiar. Ya está cambiando a partir del texto constitucional, pero debería profundizarse todo eso. Y si ustedes ven los artículos 134 al 137, que habla de los ministerios, que es la que crea la figura de los ministerios en el país, habla también del Consejo de Ministros, que si bien ya había sido creado por ley, había sido instituido por ley, la Constitución entonces le da fuerza de texto magno, de texto constitucional, y en función de eso tenemos que actuar. Esto le mueve el piso también al Ministerio de Educación, como es lógico. Por eso cuando decimos que el Ministerio de Educación está fundamentalmente actuando en este momento a partir de procesos innovadores internos muy interesantes, pero ya tenemos que volver al artículo 7 cuando dice que el Estado dominicano es un Estado de derecho. Entonces todo lo que hacemos tiene que encontrar su fundamento en la norma. No es solo en este caso y en este país en donde se hacen esfuerzos para mover por acciones la modificación de una ley. Ahora mismo El Salvador está viviendo un proceso muy interesante en varios temas, y es que la propia administración pública está moviendo procesos innovadores, pero ellos saben, por ejemplo, que tienen que darle luego fuerza jurídica para que haya continuidad de Estado y de políticas, como bien decía el ministro. En este caso es un desafío que hay y probablemente una mayor presión en este contexto. Por primera vez la Constitución habla de los principios para la organización de la administración pública. Es duro creerlo, pero solo hasta el 2010 la Constitución empezó a hablar de los principios sobre la base de los cuales debe funcionar la administración pública. Antes no hacía ni siquiera referencia, y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque por ejemplo, cuando se habla del principio de la racionalidad administrativa, cuando se habla del principio de coordinación, cuando se habla del principio de economía y eficiencia, cuando se habla del principio de legalidad, hay que tener bien en cuenta lo que se quiere decir con todo esto, y al organizar el Ministerio de Educación a raíz del nuevo sistema hay que hacerlo con el sumo cuidado. Por otro lado, por primera vez el artículo 147 de la Constitución caracteriza los servicios públicos en la República Dominicana
tenemos que tener muy en cuenta de dónde venimos. Es decir, antes del 2010, la Constitución solo mencionaba servicio público en tanto cuestión material, para referirse a la actividad, a la organización de la administración pública. Hoy, la Constitución plantea los dos enfoques de servicio público. El servicio público como organización administrativa o paralelo, o mejor dicho, coincidente con el concepto de administración pública, pero lo plantea como aquella unidad, aquella dación a la que se compromete el Estado frente a la ciudadanía y le establece algunas características. Y dice que los servicios públicos tienen que ser continuos. Ese es un tema a discutir aquí en este proceso de reforma educativa. Tiene que ser continuo, tiene que ser de calidad y tiene que ser accesible. Es decir, eso no lo decía la Constitución antes, eso uno se lo imaginaba, lo suponía, pero hoy está establecido. Y establece además el rol del Estado en materia de servicios públicos. Y dice que el Estado puede colocar en manos de particulares la gestión directa de servicios públicos, pero el responsable de que ese servicio llegue con las características que dice la Constitución es el propio Estado. Y ya le dije que más adelante establece la responsabilidad civil y patrimonial del Estado y de sus funcionarios. Eso es importante tomarlo muy en cuenta también en el proceso. Por otro lado, ya está creada, aunque no funcionando como plantea la Constitución, la jurisdicción contencioso administrativa. Ya hay una propuesta de ley en el Congreso sobre nueva jurisdicción de lo contencioso administrativo en el país. Ya está funcionando el Tribunal Constitucional. Yo sé que buena parte de los que están acá no son juristas y no tienen por qué estar estrictamente informados, pero yo les recomiendo que empiecen a ver muchas sentencias del Tribunal Constitucional en tanto reclamaciones que están haciendo los ciudadanos por violación de norma o por inobservancia de norma por parte de funcionarios. Ahí están. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Ya la administración pública no actúa por su cuenta. Tiene que actuar sometida a derecho. Y la garantía de sometimiento a derecho no son solo los controles administrativos internos y externos, sino que también están los controles jurisdiccionales, y en el caso de la República Dominicana están los tribunales ordinarios, pero está también la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso administrativa. El defensor del pueblo, y esto probablemente no se ha entendido muy bien en nuestro país, de acuerdo a la Constitución, aunque estaba creado antes la figura del defensor del pueblo, pero se le dio jerarquía constitucional en 2010, plantea claramente cuál es su rol. Y dentro de sus roles está precisamente la protección de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, la protección de la educación, del servicio de la educación. Y por otro lado, este espacio ya no es solo de la intención, ya no es solo del deseo y la voluntad, sino que este espacio, el Consejo Económico y Social, es uno de los instrumentos de concertación que establece la Constitución de la República y que por fortuna ya tiene también su ley adjetiva para un efectivo funcionamiento. Entonces, lo que ha hecho el ministro es simplemente ampararse en el texto constitucional para que es un tema de derechos humanos, sobre todo derechos económicos y sociales, colocarlo entonces en esta perspectiva, la discusión, y que desde aquí se lleve a todos los demás espacios sociales. Hay que tomar en cuenta que hay otras leyes vigentes, que al momento de modificar esta ley de general de educación hay que tomar muy en cuenta para no caer en errores que ya han caído algunos sectores administrativos en el país, a partir del 2010 incluso me estoy refiriendo. Todo el mundo sabe que ahí está la Ley de Función Pública y su reglamentación, que plantea toda la sombrilla para el sistema de profesionalización de los funcionarios públicos. El sistema de mérito, todo lo que tiene que ver con la carrera administrativa y la estabilidad, y esto lo digo muy a propósito porque existe la carrera especial docente, pero esa carrera especial docente encuentra su base ya en la propia Constitución política, que por primera vez también habla de la profesionalización y la carrera administrativa, y en la Ley de Función Pública y su reglamentación. Ahí está la Ley de Contrataciones Públicas. Todo el que trabaja en el sector público sabe
lo que se está padeciendo para poder aplicar las disposiciones de esta ley de contrataciones. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta al momento de articular esta ley. Está la ley de planificación e inversión pública, la ley orgánica de presupuesto, la ley de control interno, la ley de cámara de cuentas, la ley de los sistemas financieros, del sistema financiero, la estrategia nacional de desarrollo, que ustedes saben que en nuestro país es una ley, la ley orgánica de administración pública, la ley general de salarios para el sector público, la ley de procedimientos administrativos, que le mueve el piso también a todas las instituciones y a cualquiera que se vaya a reformar. Y también hay que hacer un levantamiento y analizar leyes que son impactadas por la reforma de esta ley. Porque así como hay leyes que impactan esta reforma, al hacer esta reforma se impactan otras normativas en el país que hay que tomar muy en cuenta en este proceso y no dejarlo para cuando ya la ley esté en el Congreso y que surjan todas estas situaciones. También hay que tener en cuenta lo de las ordenanzas, planes, pactos, documentos y propuestas de reforma de ley que se han venido desarrollando, porque este debe ser el sector más activo en la República Dominicana, porque el sector educativo no se ha detenido nunca, y allí donde la ley no es suficiente, entonces vienen las ordenanzas, vienen los planes, vienen los pactos y otros documentos que ustedes conocen igual o mejor que yo. Por ejemplo, hay ordenanzas sobre la estructura académica, el diseño curricular y la carrera docente, entre otros. Hay que analizar de estos contenidos cuáles deberían ir a la norma adjetiva, a la ley formal. Por otro lado, los resultados del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación, muchos de ustedes fueron parte de este proceso, son parte de este proceso, la propuesta de iniciativa para la educación de calidad, el Plan Decenal de la Educación 2008-2018, el Pacto por la Educación, hijo de todos ustedes. Es decir, hay que ver ahí cuáles son los aspectos de ese pacto que deben tener fuerza jurídica. Hay algunos elementos que no, definitivamente, pero aquellos que son del tronco normativo deben tomarse en cuenta para el proceso de modificación de la ley. Otros documentos y acuerdos sobre la educación, y también estudiar otras iniciativas de reforma de la ley de educación. ¿Por qué? Porque se están llevando a cabo propuestas de reformas sectoriales, pero sectoriales, no sé si el término cabe, por lo menos particulares en el propio sector educativo. Entonces todo esto hay que conciliarlo, porque cuando viene a ver estamos sacando leyes contradictorias una con otra, y se supone que todas las leyes relacionadas con una materia deben partir de la lógica de la nueva Ley General de Educación, o por lo menos hacer la parte de dicha reforma. Esto solo lo coloco aquí, pero le voy a mencionar los últimos. Estos son los acuerdos y los documentos internacionales de los que la República Dominicana es parte, ya algunos de ellos, claro, recogidos en la Ley 6697, pero no perdamos de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobado por Naciones Unidas en el año 2015. Ahí hay unos mandatos muy claros en materia de educación. Entonces no podemos perder la oportunidad de una reforma como esta para colocar allí y orientar desde la ley lo que debería orientarse. Y Dominicana también es parte de las metas educativas de la Secretaría General Iberoamericana. Es un instrumento que también se discutió y ahí está, que creo que puede nutrirse. Después todo lo demás son pactos, otras son convenciones y otras son simplemente declaraciones en materia de la educación a nivel internacional. Ahora, aquí uno lo que ha querido es empezar a dilucidar temas que deberían ser objeto de reforma en la ley actual, en la ley vigente. Y uno, por ejemplo, dice, esto es amén de la estructura, ¿verdad?, del nuevo esquema que debería tener una ley general de educación, pero hay que adaptar y ampliar el contenido del capítulo 1 que habla del objeto y alcance de la ley general de educación. Ahora, ¿en función de qué? De que las disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos fundamentales de las personas, así como en la separación de atribuciones, porque fíjense que aquí ha habido una separación de atribuciones en el ámbito educativo, pero cuando tú lees la Ley General de Educación todavía tiene todo eso como si fueran atribuciones del Ministerio General de Educación. Entonces todo esto hay que superarlo
Y desde el propio título 1 de las consideraciones generales hay que empezar a hacer una limpieza, y lo que corresponde al Ministerio de Educación Superior y lo que corresponde al Ministerio de Cultura tiene que quedar claro dónde va, aunque ya ellos lo tienen por allá, pero todavía está en una ley que está vigente. Por otro lado, hay que reordenar el capítulo de los principios, el capítulo 2, me refiero al título 1 siempre, para también relacionarlo con los fines de la educación, y esto bajo el epígrafe denominado principios, criterios y fines. Fíjense que esa es una propuesta que se está lanzando ahí solo para la discusión. ¿Para qué? Para incluir, por ejemplo, principios como universalidad, obligatoriedad, que ya lo comentamos, ética, transparencia, eficiencia, evaluación, colaboración, integralidad, responsabilidad, entre otros principios que pudieran por ahí también incluirse. Pero es para poner esta ley a tono con lo que ya plantea la Constitución y con lo que plantean también otras leyes más generales, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, por ejemplo. También replantear el capítulo 3, aquí yo no voy a detenerme mucho, es para que tengan más bien una idea, eso es con lo que tiene que ver con el aspecto de cultura. Hay que ver en el capítulo 4 lo de la libertad y aprendizaje de enseñanza, y ahí nosotros decimos que se debe dejar bien consignado el rol del Ministerio de Educación, ojo con esto, como órgano rector del sistema educativo y regulador, eso se decidirá más tarde, ¿verdad? Y regulador, me refiero a si va a ser el propio ministerio o una instancia descentralizada del ministerio la que se encargará de la regulación de los colegios privados, en consonancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, que define cuál es el rol de un ministerio en materia de regulador. Ya eso no es porque lo diga esta ley, es que está dicho en la Ley Orgánica de la Administración Pública, el órgano rector. ¿Qué significa ser un órgano rector de un servicio público? ¿Y qué significa ser además regulador de dicho servicio? Por otro lado, en este mismo capítulo, tomar en cuenta todo lo relativo a las funciones de la comunidad, la familia y el sector privado en la educación. Nosotros ahí lo que decimos que hay que reforzar el rol de la familia y la comunidad y establecer realmente el rol y la responsabilidad del sector privado en el desarrollo de la educación. También en el capítulo 6, donde habla de la enseñanza moral y religiosa, nosotros entendemos que hay que adaptar su contenido a los postulados constitucionales sobre los derechos humanos y libertades públicas, especialmente la libertad de conciencia y de culto, que está establecido en el artículo 45 de la Constitución. Por otro lado, la estructura académica del sistema, ahí no hay que hablar mucho, ya ustedes la han cambiado, el sistema educativo ya cambió su estructura académica, lo que hay que reflejar en esta ley, lo que haya que reflejar en materia de la estructura académica e incorporar lo que haya que incorporar en el producto de este proceso de discusión. Reforzar el contenido del capítulo 1, el que habla de los aspectos, me refiero ahora al título 3, ¿verdad?, de los aspectos ligados a la calidad de la educación. Nosotros ahí lo que decimos que hay que incorporar otros elementos como desarrollo de competencias, que de hecho ya lo están haciendo. En la nueva currícula educativa ya la cuestión de la competencia surge como un elemento central. Los sistemas de selección, ahí no nos podemos equivocar, y de evaluación de los docentes. Este es un tema difícil en cualquier país del mundo, y sobre todo en el sector educativo. También lo es en el sector salud. A la gente, los empleados, los docentes no quieren que se le evalúe. De verdad que no quieren que se le evalúe. Entonces, esto trae cierta presión al sistema. Porque si vamos a gestionar el talento humano, hay un enfoque sistémico. Y ese enfoque sistémico implica ciencia y técnica para reclutar, para seleccionar, para evaluar, para otorgar estabilidad, para promover y para garantizar derechos. Entonces el sistema de evaluación del desempeño no puede quedar ajeno a todo esto. Ya hemos sabido de las situaciones que se producen en América Latina cuando se habla de procesos de evaluación, porque se malinterpretaron los procesos de evaluación. La gente siempre decía, me van a evaluar para sacar. No, lo último que un sistema de evaluación se propone es sacar. Hay un sinnúmero de acciones previas. Ahora, cuando ya no hay alternativa, no hay alternativa.
porque el Estado no puede estar gastando, literalmente gastando, recursos en alguien que no está dando ningún resultado a un sistema determinado. El gobierno del sistema educativo, eso cambió totalmente, bueno, no ha cambiado a lo interno del sistema educativo, pero la lógica, la orientación, la norma cambió a partir de la Constitución de 2010 y a partir de la Ley Orgánica de Administración Pública del 2012. Ya se define cuál es el rol de un ministro con más claridad. Recuerden que lo que teníamos antes era la Ley 4.378 del año 1952. Era la que hablaba de las funciones de los ministros, de los secretarios de Estado en ese entonces. Es a partir de la Constitución de 2010 que este escenario cambia y con la ley del 2012, la Ley Orgánica de la Administración Pública, entonces todo se queda claro. ¿Cuál es el rol de un consejo en un ministerio? Porque la responsabilidad siempre es del ministro. Ante la Constitución, ante la ley y la sociedad, la responsabilidad por las decisiones que se toman en un ministerio son de un ministro, no de ningún consejo ni nada que se parezca. Entonces, todo esto hay que estudiarlo a la luz de lo que aquí establece, de lo que establecen las leyes y la Constitución, a ver qué se puede replantear. No olvidemos que el MAP está elaborando, después de la ley orgánica, ahora el MAP está elaborando, me refiero al Ministerio de Administración Pública, una ley de ministerios, donde se establecen los ministerios existentes con las atribuciones comunes y las atribuciones particulares y los mecanismos de coordinación entre los ministerios, que es un dolor de cabeza en la República Dominicana. El desafío que nosotros tenemos con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que nosotros firmamos como país, y la Estrategia Nacional de Desarrollo, uno de los problemas serios que tiene la República Dominicana es la falta de coordinación interinstitucional. Entonces, eso si no se resuelve, porque las metas no se logran por la acción de un ministerio. Las metas de desarrollo se logran en función de la articulación de todos los ministerios y cuidado con el gran olvidado, el territorio, la gestión local. Porque hablar de desarrollo sin tomar en cuenta la labor municipal, por fortuna, educación es de las pocas instituciones en este país que tiene una estructura organizativa que toma en cuenta el ámbito territorial. Y incluso en la ley 6697 de eso hay que rescatar cuestiones, porque por lo menos por ahí hay una buena articulación, pero claro, termina afectada por la falta de articulación general de la propia administración pública. Fíjense que quiero pasar rápido, solo provocarlo un poco, y esto ya se discutirá con más tiempo. Hay que hacer los ajustes a todo lo que tiene que ver, ya lo decía, con el Consejo Nacional de Educación, cuáles son en definitiva las atribuciones de un consejo. Hay que replantear todo lo relativo al secretario de Estado de Educación y Cultura, que como aparece todavía en la ley, así mismo Educación y Cultura, en función de todo lo que ha acontecido, no solo con los acuerdos, sino con las normas. Y por ejemplo el pacto tiene mucho ahí que alimentar en este aspecto. Aquí dejo un poco, ya se habla incluso de eliminar algunos títulos, algunos capítulos, pero porque tienen que ver con leyes previas que se han aprobado y solo está esto aquí establecido. Todo el tema de los organismos descentralizados, ya lo decíamos, creo que hay que retomar, hay que reforzar para que haya una mejor coordinación en el sector educativo. Con relación a los organismos descentralizados, revisar la estructuración y funcionamiento. Recuerden que por primera vez la ley orgánica dice que es un organismo descentralizado en este país. Es más, la Constitución solo hacía mención en el pasado de organismos autónomos y descentralizados. Hoy la Constitución define, o mejor dicho, caracteriza un órgano descentralizado. Porque incluso aquí los organismos descentralizados se han creído que son poderes independientes. Es más, no solo se creen en poderes, se creen un Estado en paralelo. Pregúntenle a los organismos de control para que ustedes vean. Porque ellos se creen ajenos, exentos de los sistemas de control. Entonces, la ley orgánica lo que ha hecho es, y la ley de procedimientos administrativos, no la perdamos de vista también, que no es ley de procedimientos administrativos, en principio es ley que regula los derechos y los deberes de los ciudadanos en relación con la administración pública, y dice, y de procedimientos administrativos. Es que el título es tan largo que la gente prefiere decir de procedimientos administrativos. Ahí el Estado se compromete, la administración se compromete al buen gobierno, a la buena administración y a la gobernabilidad democrática.
De eso fundamentalmente trata esta ley de procedimiento, que establece también sistemas de responsabilidades para los funcionarios públicos. Ver si hay que otorgarle personalidad jurídica a algunas dependencias del ministerio que realmente no tienen personalidad jurídica, pero actúan como si la tuvieran. Y eso es algo que la ley orgánica aclara. ¿Qué significa tener personalidad jurídica distinta de la del Estado? ¿Hasta dónde llega? ¿Para qué te alcanza? No te alcanza para ser un Estado independiente. Te alcanza es para independencia en el desarrollo de ciertos procesos, pero rindiendo cuenta. Porque de hecho la propia ley habla del principio de adscripción de los órganos descentralizados a un ministerio, a un sector de la administración pública. Todo eso hay que aclararlo lo más que se pueda en la nueva ley. El tema de la profesionalización y el estatuto y la carrera docente, esto es tema constitucional ya. Es decir, ya uno se agarra de la Constitución y desde ahí hace un desarrollo en coordinación con la Ley de Función Pública, que es la que desarrolla con más amplitud toda esta temática. Yo he dicho desde hace tiempo, y ahora no tengo por qué no decirlo, tienen que revisarlo del Tribunal de la Carrera Docente. Eso hay que revisarlo por un principio que hay en la administración pública, que es el principio de la autoridad sancionadora que recae sobre la autoridad administrativa. Un ajeno a la administración no puede sancionar a nadie en la administración pública, porque en definitiva la decisión que se toma, quien se persigue es a la administración, no es a un particular. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Yo he dicho, con mucha humildad, pero con mucha firmeza, que como está planteado el Tribunal de la Carrera Docente es ajeno al esquema jurídico y administrativo de la República Dominicana. Y si analizan la Constitución política actual, no cabe por ningún lado. Entonces, ahora, eso le corresponde al sector educativo definir qué va a hacer con esto. Yo he dicho en ocasiones, yo prefiero no tener una norma a tener una norma y que no se aplique. Porque lo que más desacredita el Estado de Derecho es una norma que no se aplica. Eso desacredita el Estado de Derecho. Ahora, si no estamos preparados para aplicar algo, mejor, por eso hablaba de la calidad regulatoria, sigámoslo discutiendo mejor, pero eso corresponde al sector educativo, en definitiva, tomar la decisión. Todo lo que tiene que ver con el sistema de formación y capacitación, el sector educativo, que a través incluso de un instituto viene trabajándolo con mucho cuidado y con mucho esmero, lo que pienso es que hay que articularlo mejor con el Instituto Nacional de Administración Pública, para determinados temas que no son de la expertise, y tienen por qué serlo, de un instituto de formación especializado, pero que tienen que ver con gestión, porque yo siempre me pregunto, cuando nombras a un profesor, director de una escuela, ¿a qué va ese profesor? No es a dar clases, es a gestionar, y eso no se lo enseñaron como docentes ni tienen por qué enseñarse. Entonces nos corresponde a nosotros ahora desarrollar esas capacidades. Es lo propio que pasa en los hospitales. El mejor médico no es garantía de un buen director de hospital. Y no lo ha sido nunca. Ni tiene por qué serlo. ¿Qué están haciendo los médicos ahora en América Latina? Que como ahí hay un nicho laboral, su especialidad no la hacen ni en oncología, ni en esto, ni en aquello, sino que lo hacen en gestión hospitalaria. Entonces vamos a formar también en gestión de planteles escolares. Pero no hay que hacerlo a nivel de posgrado necesariamente. Hay cursos que se pueden ir dando. Y, claro, el gran ideal debería ser ese al final. Esto es hablando de carrera docente, básicamente. Y aquí, bueno, eso yo después lo dejo porque el informe se queda por ahí escrito y ustedes podrán verlo. Aquí hay que hacer algo también con el capítulo el título de los institutos, porque se han seguido creando otros y se van a seguir creando otros. Entonces hay que replantear este título. El tema de participación social. Miren, yo aquí digo, no obstante la riqueza de este título, porque este es uno de los títulos, bueno, no hay una ley que tenga un título desde el año, vamos a ponerle de 5 años hacia atrás, que tenga un título más rico en materia de participación ciudadana que este título 9 de la Ley General de Educación. Ahí está bien estructurado, si lo vemos en la década del 90.
Lo que pasa es que después de eso vino la Constitución, después de eso vino la ley del Consejo Económico y Social, vino la ley de procedimientos administrativos. Hay un conjunto de leyes que hay que tomar en cuenta para enriquecer este título de la ley, bueno, traerlo al siglo XXI más bien, porque aquí está todavía en los finales del siglo XX. Creo que eso es importante tomarlo en cuenta en este proceso. Y no olvidar que la participación no es solo un principio de la administración pública, es un derecho fundamental. Así está establecido en la Constitución de 2010, aunque no te lo diga taxativamente como un derecho fundamental, pero recuerden que hay derechos dimanantes. Por ejemplo, la participación ciudadana es un derecho dimanante del libre acceso a la información pública. No hay libre acceso a información pública sin participación de la gente en los procesos. Entonces, por eso hay que verlo también en este contexto y darle ese valor que no tenía en el año 97. Financiamiento de la educación, mire, yo ahí digo, y lo he estado compartiendo con los amigos contrapartes del ministerio, a la asignación del 4% hay que darle cuerpo jurídico, porque una cosa es que la ley 6697 decía el 4% del Producto Interno Bruto, y otra cosa es que ahora, teniendo esos recursos, tenemos que establecer los rubros para la inversión, porque ya lo dice la ley de inversión pública, no porque lo decimos nosotros, lo dice la ley de inversión pública, lo dice la ley de planificación. Además, hay que hablar de la evaluación del sistema educativo, y uno de los rubros para la evaluación de cualquier sistema, la parte económica, la parte financiera. Entonces, esto debería plantearse desde esta perspectiva, sobre todo a partir del Pacto por la Educación. Deberíamos ver qué cosa vamos a colocar ahí. El título debe ser ajustado en función de los sistemas presupuestarios, financieros y de control vigentes en el país, que procuran garantizar la eficiencia en la inversión de los fondos públicos. A eso limito mi comentario en este tema. Todo el tema de la acreditación, titulación y reconocimiento de estudios. Aquí están los organismos también internacionales que tienen documentos, ustedes lo conocen muy bien, pero además tenemos ya los avances que ha hecho el Ministerio de Educación en este sentido, y solo habría que incorporarlo ya a la ley. Nuevos temas que deberíamos ponderar, más todo lo que ustedes por ahí se están imaginando. Esta lista no es conclusiva. Educación inicial. ¿Cuánto ha trabajado el Ministerio de Educación en este tema, pero que no aparece en ninguna ley? Por otro lado, investigación e innovación educativa. Esto es fundamental en el siglo XXI y en el nuevo sistema que se está llevando hacia adelante. Todo el tema de inclusión y equidad de género. Ese es un tema transversal, así lo plantea, y cuando se habla del derecho de la igualdad hay que verlo en todo, y en el sistema educativo probablemente donde primero hay que ver la cuestión de la inclusión y la equidad de género. Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema educativo en la República Dominicana. Ya hay esfuerzo en materia de reglamentar el tema de la edificación escolar y también lo que tiene que ver con la alimentación escolar. Todos estos son temas que pudieran analizarse para ser incorporados acá. Y hay otros, porque la lista, claro, solo estamos mencionando algunos. Y ya con esto nosotros vamos a concluir. En materia de calidad regulatoria, la participación, les decía hace un momento, es determinante. Entonces, con el Ministerio hemos estado ponderando la estrategia que debería seguirse para obtener una propuesta de reforma de la Ley 6695. Desde reuniones con el ministro, que ya se vienen dando, y con funcionarios del Ministerio, hasta presentar la estrategia de reforma en el Consejo Nacional de Educación, coordinación permanente del consultor con el comité técnico, conformado por el ministro conformó un comité técnico a estos fines, hasta el lanzamiento de la estrategia de la reforma desde la plataforma del Consejo Económico y Social. Realizar reuniones con los responsables del tema en las cámaras legislativas, porque hay más de un proyecto, claro, hay varias iniciativas, hay varias propuestas, entonces todo eso hay que conciliarlo, a fin de darles a conocer la estrategia de reforma que encamina el Ministerio de Educación. Talleres y charlas de socialización
con el personal docente y administrativo y todo lo que están en el intermedio, de todos los espacios territoriales del ministerio, a fin de dar a conocer la estrategia de reforma de la ley y escuchar las opiniones de ellos. Esto es fundamental para una calidad regulatoria. Si quienes van a aplicar esto mañana no tienen ni idea de lo que se está haciendo, tendremos dificultades entonces. La sostenibilidad de esto son los profesionales y los técnicos del sistema educativo, por hablar de este caso en particular. Jornada de trabajo con los exministros de Educación que estén disponibles. Creo que eso es importante, escucharles a ellos, y eso de hecho surgió de una propuesta que hizo un actor determinante del Ministerio de Educación. Diseño de un plan de medios para dar a conocer a la sociedad la estrategia de reforma y generar opinión pública al respecto. Ojo con esto. Como hay distintos proyectos por ahí, o distintas iniciativas, porque no creo que proyectos, distintas iniciativas, es bueno que el Ministerio posicione su estrategia ante la opinión pública, para que cuando opinen sobre esta estrategia, sobre este proyecto, por lo menos lo hagan con conocimiento de causa. Identificar los actores claves de la sociedad, no solo este espacio, sino otros sectores claves de la sociedad, y generar espacios de consulta para que opinen sobre la estrategia de reforma de la ley. Entonces ahí todo el mundo, partidos políticos, organismos no gubernamentales, empresarios, gremios de otros sectores, no solo los gremios del sector educativo, pueden también tomarse en cuenta experiencias de otros sectores. Y las escuelas de educación de las universidades. Creo que también en esto, y esto surgió también como propuesta interna del ministerio, no necesariamente del consultor. Identificar los actores clave de la sociedad y generar espacios de consulta, creo que este está repetido. Establecer espacios de coordinación con otros actores institucionales del gobierno, ojo con esto, involucrado en el contenido de la propuesta de reforma, por lo que decíamos más temprano. Reuniones de trabajo con los gremios del sector a fin de discutir la estrategia del ministerio para la reforma de la ley. Identificar y contratar los consultores para temas específicos que sean necesarios. Recuerden, el consultor es quien les habla es un facilitador. Ahora, hay temas que requieren de una expertise específica. Gente que conozca y haya estado trabajando con los temas, por ejemplo, la currícula académica, por ejemplo, por mencionar algo. Son temas ya muy específicos, muy propios del sistema educativo, y por eso sería importante contar con esos conocimientos desde otros profesionales internos. Alcanzar o analizar de forma minuciosa toda la legislación nacional e internacional que sea necesaria, así como documentos, obras y enfoques teóricos relacionados con la educación y temas conexos. Presentar el contenido, fíjense ya, presentar el contenido de la propuesta articulada ante el Consejo Nacional de Educación. Realizar un seminario con los distintos sectores para discutir aspectos centrales de la propuesta de reforma. Discusión y aprobación de la propuesta en el marco del Consejo Económico y Social. Remisión de la propuesta al Ejecutivo para su introducción a las cámaras legislativas. No nos podemos descuidar aquí. Dar seguimiento al proyecto en la Cámara Legislativa, participando en las reuniones de comisión y vistas públicas que se programen. La cuestión no termina ahí. Nosotros se lo decimos por una modesta experiencia. Mandas una propuesta al Congreso, discutida por distintos sectores, bien articulada, bien manejada, y cuando viene a ver, allá te la cambian. Cuando discutíamos acá en este espacio, que todavía no era ni legal ni constitucional, pero discutíamos, monseñor, en este espacio la ley de función pública, nos aseguramos de todo eso. Ah, ok. Era ahí. Sí, ¿de dónde? Salimos de este espacio, pero nos metimos en las cámaras, con las comisiones, y por fortuna fue una ley que salió a aprobación unánime en ambas cámaras. Bien, era de ahí. Articulación de la propuesta de reforma de la ley involucrando a todos los actores. Fíjense
que la palabra que ha aparecido, mecanismo para el diseño, socialización y concertación de la reforma. Guardemos bien ese término, porque a veces empezamos con un término, con el concepto de consenso, y eso es otra cosa, y eso es otra cosa. Entonces, ahí creo que tenemos nosotros que hacer todo el esfuerzo para que lo que salga de este proceso no solo sea lo que más convenga a la sociedad y al sistema educativo dominicano, que eso es lo que se procura, pero que por lo menos cuente con el apoyo de un amplio sector para que sea una ley cuya aplicación luego no solo tenga que ser reclamada por los directivos del sistema educativo, sino por toda la sociedad. Asumir una reforma no es nada sencillo, sobre todo una reforma en un sector como este. Una de las cosas que tenemos los reformadores es que nos debemos amparar en lo que el ministro de la Administración Pública, Ventura Camejo, llama las 3 P: la paciencia, la pasión y la perseverancia. Porque estos procesos tú lo inicias cuando son participativos como deben ser, tienes que estar preparado para escucharlo todo, analizar todo e incorporar todo lo que sea factible incorporar. En mi caso, asúmanme como lo que soy en este proceso: un instrumento para la facilitación. Haré propuestas, pero nunca tomaré ninguna decisión ni me opondré a ninguna decisión. Ya se lo he dicho al ministro Navarro, solo tomar en cuenta que hay cuestiones que son de principio, y las cuestiones de principio son las que hacen posible la puesta en marcha, la aplicación con éxito de cualquier reforma. Muchísimas gracias, y eso era lo que tenía para presentarles en esta mañana.